Penal, estamos esperando. Maestro Enrique, ya estamos listos. ¿Listos? Adelante. Sí, a ver. Bueno. ¿Tiene que verse la luz prendida? ¿No? No sé qué hacerle fuerte. Buenos días, bienvenidos a esta institución que es el Colegio de Veracruz. El día de hoy estamos aquí para escuchar al maestro Enrique Domínguez Valerio. Voy a leer un poco acerca de su experiencia docente y profesional. Es licenciado en Historia por parte de la Universidad Veracruzana, el cual obtuvo con su tesis el título de los trabajos de Córdoba, Iturbide y su lucha por el poder. Cursó el diplomado en habilidades docentes y del pensamiento en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Destacó como ponente en el primer Congreso de Historia sobre la independencia en la ciudad de Córdoba, Veracruz, con el trabajo Los puntos constitucionales de Nueva York. Ha sido conferencista en el primer Congreso Nacional Micromundos con el tema Ambientes de Aprendizaje, así como los simposios de la Sociedad Mexicana de Comunicación y Educación, SOMES, en las cuales se destaca Aguascalientes, Hermosillo, Ciudad de México, así como en el Instituto Politécnico Nacional, Palacio de Minería y en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Hay que destacar sus trabajos, los cuales son la aplicación de herramientas tecnológicas y colaborativas en la educación como factores de transformadores de la gestión escolar, creando comunidades de aprendizaje de diferentes niveles de educación básica, el trabajo de ambientes de aprendizaje, el de aplicación en TACS en educación básica y redes sociales y la didáctica, así como la gestión escolar y un último trabajo que es el uso de la tableta electrónica como una oportunidad para el aprendizaje. Ha sido acreditado también mediante los exámenes del Programa Nacional de Actualización Permanentes, que es el PRONAP, en los recursos también directivos de integración educativa, asesoría técnico-pedagógica e historia. Ha sido titular de las siguientes cátedras: Historia de México, Geografía de México, Historia Universal, Historia de la Cultura, Estructuras Socioeconómicas de México, Arte y Sociedad, Habilidades del Pensamiento a nivel secundaria y bachillerato, así como la materia de salvación, historia de la cultura en contexto bíblico a nivel universitario. Su experiencia docente cabe destacarla que ha sido realizada en el Colegio de las Hayas como director de secundaria y bachillerato del periodo de 1987 al 2018. También docente de la Escuela de Bachilleres Vespertina Veracruz, periodo 2005, 2008, 2013, 2015. Ha sido facilitador de cursos a docentes directivos e inspectores del sector 3 de secundarias generales. Catedrático de la Normal Superior Manuel Suárez Trujillo, impartiendo diferentes laboratorios de docencia. Impartió cursos sobre competencias de la Universidad Pedagógica Veracruzana en su modalidad virtual y presencial. Así, hay que destacar que fue jefe de bachillerato de la Dirección General de Bachilleratos en el periodo 2018 al 2019, director de Innovación, Vinculación y Emprendimiento, director de Secundaria y Bachillerato y director de Eventos Especiales en el Corporativo Eurohispanoamericano en el periodo 2019-2023. Actualmente y desde el 2015 ha realizado apostolado en Caritas impartiendo cursos para acceso a la universidad a jóvenes de fin de bachillerato. Fue miembro de la Sociedad Mexicana de Computación y Educación, SOMESE. Obtuvo el Premio Iberoamericano de Innovación Educativa otorgado por ANSIET, España, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La propuesta que él dio fue mejorar la educación en América Latina, la cual fue publicada en la Declaración de Buenos Aires, previa a la Cumbre de Estados Iberoamericanos en Mar del Plata en el año 2010. Llegó a ser semifinalista en el Premio Internacional Educaret con los trabajos Gobierno de Benito Juárez y Presidentes Postrevolucionarios. Hay que destacar sus publicaciones, la cual, La Fe en San Jerónimo Cotepec, también la publicación del libro Transformación de las Prácticas Docentes a través de las TICs y autor de textos en Ciencias Sociales 1 de la UNED en el ciclo 2023-2024.
Tiene un certificado en procesos de innovación educativa por Google for Education, Apple Teacher University. Actualmente, cabe destacar que es consultor educativo y el día de hoy lo tenemos presente en esta mesa para hablarnos acerca de los 200 años del funcionamiento de Agustín Iturbide. Maestro, tiene la palabra. Gracias antropóloga por tu presentación. Antes que nada agradezco a las autoridades de esta honorable institución, al señor rector, por cual agradezco su tiempo, a todos los catedráticos, a quienes están aquí, mi familia, también que presente y unos amigos. Antes de iniciar, es necesario fijar algunas posturas en el juicio historiográfico. Nuestro personaje es un personaje, quitémosle lo controvertido, nuestro personaje es único en el quehacer de la historia de México. Los personajes históricos, una de las presiones que quiero antes de empezar, los personajes históricos nunca hay que juzgarlos desde el punto de vista moral, es decir, son buenos o son malos. Son gente de su historia, son hombres de su tiempo, humanos, con sus virtudes y sus defectos, pero su trascendencia radica en los hechos que determinaron su quehacer en la política, hechos que determinaron cambios en la historia, como es el caso de Iturbide. 2. El papel de los historiadores en un momento del presente es simplemente poner los hechos como se realizaron. 3. Tampoco se trata de faccionar o jerarquizar cuestiones políticas, es decir, fomentar divisiones ideológicos, sociales, como el caso de nuestro personaje, juzgarlo por haber sido emperador, conservador, porque tenemos que entrar en un conservador para quién, para un republicano, ¿por qué? En fin. 4. Un republicano definitivamente también tiene una élite en el poder, como ejemplo en los tiempos de Iturbide. La visión de avanzada política era la República Federal, a imitación de Estados Unidos. Sin embargo, era una ironía porque en esos tiempos Estados Unidos todavía tenía la esclavitud. Entonces no estamos hablando de una situación liberal absoluta. 5. Ahora viceversa. Lo mejor no es ser liberal, conservador o demás. Lo importante es ser mexicano. Eso es lo que nos tiene que distinguir. Entonces lo importante es no faccionar en ese tipo de ideologías, porque a fin de cuentas, ya sea de una forma republicana, de una forma monárquica, de una forma incluso militar, todos los acontecimientos de nuestra historia nos han dado identidad. Para aplicar la igualdad y la justicia no se necesita estar en ningún partido político o en ninguna corriente ideológica. México es nuestro país y tenemos que ubicar los hechos históricos tal cual como sucedieron. Y esta es una investigación que tuvo como base el epistolario de Iturbide, investigación documental guiada, fue el último trabajo que hizo, guiada por la maestra Ofelia Mora Muñoz. Fue quien dirigió este trabajo, que gloria esté, se empeñó mucho en la seriedad del mismo y bueno, por eso es que estamos aquí. Pues iniciamos. Entonces, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámbula. Agustín de Iturbide sigo, yo confío en los que aquí me ayudan con el pase. Bien. Agustín de Iturbide y Arámbula nace en Morelia, Michoacán. Es una ciudad evidentemente virreinal. 27 de noviembre de 1783. Sus primeros estudios los hizo en el seminario conciliar. A los 15 años se hace cargo de las fincas agrícolas de su padre. Agustín de Iturbide es un criollo. Y un criollo es una persona eminentemente española, con costumbres españolas, con identidad española, pero resentida. Porque por el hecho de haber nacido aquí, era inferior. Hijo de padres españoles, madre española. Entonces, tuvo que hacerse cargo de las fincas de su padre, tomó la charretera de alférez en el Regimiento de Infantería Provincial de Valladolid, y dentro de esa corporación marchó poco después a la villa de Jalapa, aquí. Jalapa está muy ligada a Iturbide, lejos de que a veces desconocemos. Aquí vino al Encero, porque aquí se llevaban a cabo los ejercicios militares presididos por el virrey Iturrigaray. En ese tiempo, estoy hablando antes de 1808. Antes de que fuera el golpe de Estado. Cuando este fue hecho prisionero, Iturbide se encontraba en la Ciudad de México.
Fue hasta entonces que su nombre apareció en los papeles públicos entre los oficiales que prestaran su adhesión al gobierno del virrey Pedro Garibay. Eso pareciera así. Pero Iturbide desde un principio, cuando vio esta disensión entre ese intento separatista por Napoleón, que había tomado el trono español y en España no había rey, Iturbide se va con la adhesión incondicional a la corona, es decir, a Pedro Garibay, el nuevo virrey. Al anterior, pues lo desconoce y seguramente lo deja partir como tiene que ser. En 1809 contribuyó a impedir el éxito de la conspiración en Valladolid, encabezada por Michelena. Cuando se encontraba Hidalgo en dicha ciudad, en Valladolid, salió a su encuentro con otros soldados con el fin de persuadirlo para que no pasara por la ciudad de Morelia. Ya veían toda la destrucción que venía este movimiento que se le había salido de las manos a Miguel Hidalgo. Y Hidalgo, para traérselo, le ofreció el puesto de teniente general, a lo que Iturbide rehusó. Sin embargo, con tal de evitar el saqueo y confiscación de sus fincas, se comprometió a permanecer neutral, cosa que no cumplió, ya que participó en la batalla del Monte de las Cruces bajo las órdenes de Torcuato Trujillo. Después de recuperarse, fue nombrado segundo del general García Conde de Guanajuato y más tarde llegó a ser coronel del Regimiento de Infantería Provincial de Celaya, comandante general del Ejército del Norte. ¿Por qué menciono eso? Porque Iturbide hizo una carrera militar muy sin dejar tiempo. Tuvo un problema, una acusación porque había malversado fondos en unas cuestiones de comercio, pero se repuso, fue llevado a juicio, se repuso y logró salir adelante. De ahí, de acuerdo con lo asentado en Lucas Alamán, que la base de nuestra investigación, obviamente son los historiadores de primera mano, Lucas Alamán, Carlos María Bustamante, Lorenzo de Zavala, el doctor Mora, y por supuesto dice Alamán que el ansia de riqueza hizo que Iturbide fuera objeto de una acusación, lo que decía yo. Contra él formularon varios comerciantes, familias importantes de Querétaro y Guanajuato, ya que él había desviado fondos económicos destinados a sofocar la insurgencia y no lo había aplicado. Ya después veremos cómo se maneja esta situación. Además de haberse convertido en un monopolista de plata de esta zona. Ante esos acontecimientos fue suspendido de sus funciones, llamado a la capital del virreinato para declararse. Después de haber solucionado el problema, fue restituido en el mando que antes tenía, pero no aceptó. Prefirió permanecer en la Ciudad de México. Entonces, mientras todo este movimiento se sigue gestando, quiero decir algo. El movimiento fuerte de la independencia es Hidalgo y Morelos. 1815, Morelos es capturado, fusilado, y el movimiento entra en un estado de aletargamiento que está, vamos, yo lo viví, me recordaba mucho el STLN, ¿no? En el 91, la efervescencia, y se declara contra el ejército. Después del 95 al 2000, pues ahí está Marcos, ahí está, y viene al Congreso, y viene a todo, y ahí está el STLN muy vigente también, pero ahí está. Así más o menos entre 1815 a 1820 el movimiento, como estaba el movimiento de la independencia. De ahí, en 1820, nos vamos a 1820, Iturbide se encontraba en la capital con problemas familiares y económicos. Cuando él afronta esta situación, estalla el movimiento que viene a restablecer en España la vigencia de la Constitución de 1812. En 1808 invade Napoleón España y deja en su lugar a su hermano José. Por consiguiente, legalmente no hay rey. Entonces, si no hay rey, las colonias, ¿a quién le rinden lealtad? ¿A un Bonaparte? No, absolutamente. Y qué bueno que lo hicieron así. Los españoles dijeron, no, establecemos unas cortes en Cádiz, el puerto. Si hay la invasión, Napoleón se pone peor, pues ya brincamos en un barquito y las cortes sesionarán en un barco, en alta mar. O sea, una acción política muy astuta y muy buena. Entonces la Constitución de Cádiz se proclama en 1812, pero al monarca ya lo hace constitucional, a los comerciantes tienen que pagar impuestos bien, el clero tiene que pagar impuestos también, en fin, perjudicaba varios intereses. Entonces la Constitución en 1814, que regresa Fernando VII, la abole de nuevo, queda abolida. Aquí se juró, Jalapa fue de las primeras que la juró en 1812.
Entonces, al quedar abolida esa constitución en 1814, pues obviamente vuelve Fernando VII a su monarquía absoluta. De ahí, en 1820, le estalla un movimiento por Rafael Riego, y junto con Rafael Riego estaba también Juan O'Donoghue. El doctor Otón Robles, que eminente personaje de la historia también, historiografía, hizo su libro Los Tratados de Córdoba. Y él se fue al Archivo General de la Nación, y se fue al Archivo General de Indias, y se fue a España. Y nos trajo una aportación, vaya, magnífica, que es que ya allá, que lo que hizo que la Constitución de Cádiz se volviera a jurar en 1820 fue un movimiento masónico. Entonces fue por lo cual también ellos, pues el rey no le quedó otra ante el estallamiento. Entonces se vino acá la jura de la Constitución, y ahí es donde toma a Iturbide. Según Alamán, una persona perteneciente al alto clero, que es Matías Monteagudo, fue la que insistió en la nominación de Iturbide para que encabezara el movimiento, porque se habían reunido en la Profesa, la que está sobre Madero. Es histórica esa iglesia. Ahí se reunían todos, el clero, se reunía el ejército, se reunían los antiguos, lo que quedaba de la antigua insurgencia, se reunía todo el mundo, porque ya estaban cansados de este letargo de guerra, que nada más estaba empobreciendo al país y no avanzaba. Yo, viendo esta cuestión política, porque la historia sirve para analizar, la política no para juzgar, para analizar. Por ejemplo, ahorita en Israel, esta guerra no le conviene ni a los musulmanes, no le conviene ni a los judíos, no le conviene ni a los católicos, porque el comercio está viniendo abajo, porque la producción puede caerse, y porque de ahí viene el mundo y Estados Unidos y la producción del diamante, y entonces se empieza a ver la bolsa. O sea, un tanto hay que aplicar una solución. Entonces en la Profesa, más que pensarse la independencia, la igualdad, era una solución de ya. Entonces, al frente del movimiento ponen a Iturbide. El 24 de marzo de 1820 llega a la Nueva España la orden de restablecer el sistema constitucional. Los comerciantes de Veracruz exigieron al gobernador de la plaza, General Dávila, que la jurase. Así se hizo, porque iban a tener libre comercio, también les convenía. Y así se hizo el 26 de marzo de 1820. Los comerciantes de Veracruz tenían en Jalapa sus casas de recreo. Por tanto, el 28 de marzo de 1820, el ayuntamiento de la hoy capital veracruzana decide regirse también conforme a la Constitución. El 7 de marzo de 1820, Fernando VII había jurado la Constitución, y el 30 de mayo de 1820 se verificó la orden de acatarla por parte del virrey, el cual la juró oficialmente el 9 de junio. Este acontecimiento vino a frustrar los planes que habían sido gastados en las reuniones de la Profesa. Pensaban hacer un movimiento político de transición, pero dicen no, viene la Constitución, tenemos que impedir a toda costa que se jure la Constitución, porque entonces se mueven todos los intereses. Y ahí estuvo Iturbide. O sea, él lo dice en su arenga del 27 de septiembre, un genio, es un ego, dice un genio superior a todo elogio, vio todo este plan. Sí, es cierto. Sí, o sea, qué astucia, ¿no? Pero dice acá, con base en lo asentado por Alamán, se ve que Iturbide planeaba desde las juntas del oratorio de San Felipe Neri y la Profesa romper con España y establecer una monarquía criolla, ya que al entrar en los planes de Matías Monteagudo, canónigo y cabeza de la antes citadas reuniones, solo buscaba asegurarse un mando. Iturbide, lo vamos a ver ahorita hasta su muerte, y en su hecho, que quiso ser emperador, no le interesaba de verdad seguir fiel a la corona. Apenas era un criollo. Había pasado por muchas humillaciones por parte de un peninsular. Dice Octavio Paz en Las Trampas de la Fe, Sor Juana Inés de la Cruz, y habla de objetos virreinales, habla de procesos virreinales. Dice un criollo esa increíble, no podía usar capa en donde también estaba un peninsular. No podía usar sombrero de ala ancha con plumas de avestruz y toda la cosa si había un peninsular ahí. Obviamente no podía ser ni obispo ni cardenal, porque esos eran puestos eclesiásticos también para los españoles. Y ahí había, en ese momento de México, o estudiabas el seminario, o estudiabas abogacía, o estudiabas política, no había más. Y eso para los hombres. Entonces, dice aquí conviene, se le confió el mando. Ante eso,
dicen, bueno, tenemos que empezar el movimiento, y se le confía el mando de la Comandancia del Sur el 9 de noviembre de 1820, del cual había renunciado don José Gabriel de Armijo, quien lo ejercía desde 1814. La recomendación que recibió del virrey fue que hiciera entrar en el indulto a Guerrero y a Pedro Asensio. O sea, dice el virrey, vamos a hacer un movimiento, tenemos que apartar esto, déjeme ir a ver a Guerrero para que ya se calmen y todo. Aquí conviene aclarar que el indulto no era una acción en la que don Agustín iba a conferenciar amigablemente con Guerrero y Asensio, sino que a costa de cualquier cosa y cualquier medio tenía que presionarlos y cercarlos para que de esta manera no les quedara otra alternativa que aceptar la medida utilizada con éxito por el virrey Apodaca. El indulto, te perdono, pero queda purificado. A partir de entonces el criollo, o sea Iturbide, es el eje de los acontecimientos que van a tener como consecuencia lógica la firma de los tratados de Córdoba y por consiguiente la independencia. Ante esta situación, Iturbide, conocedor de la coyuntura histórica que significaba para los revolucionarios el restablecimiento del sistema constitucional, decide realizar su plan personal. Refiriéndose a lo anterior, Alamán dice, don Agustín conoció las circunstancias, supo sacar partido de ellas, y en esto consistió todo el resultado que obtuvo. Lo mismo suele suceder en todas las revoluciones. El momento oportuno es el secreto de ellas. En las alianzas con la autoridad virreinal, ¿cómo lo manejó Iturbide? De acuerdo a la mencionada una carta, Iturbide, desde su salida hacia la campaña del sur, cuida de que su movimiento esté dentro de la legalidad, puesto que no puede pasar por encima de las autoridades establecidas. De ahí que la necesidad de capital lo lleve a tener un doblez en su actitud con el virrey, ya que lo único que le interesaba era consolidar una empresa, proteger los intereses del grupo criollo al que él pertenecía para poder ser el futuro emperador de la nueva nación. En oficio que Iturbide envió al virrey desde Teloloapan el 10 de diciembre de 1820, lo incita a que él, que es la autoridad, contribuya a la pronta pacificación del reino que le fue encomendado, enviándole auxilios, y se tiene la esperanza de que antes de febrero pueda ofrecer una misa de acción de gracias, dice, cito, al Señor de los ejércitos porque nos haya concedido la paz completa de este reino, aunado los intereses de todos sus habitantes. Esa es la parte legal, ¿no? O sea, estoy contigo, haz oración por mí para que todo salga bien. Después de que Iturbide recibió dinero y tropa de parte del virrey, por eso lo lisonjea así, que como dice en su carta a Negrete, sin contar con este capital y algunas seguridades, no habría entrado en el proyecto. Llega el momento en que el 24 de febrero de 1821 proclama ante la tropa reunida en Iguala el plan que lleva el nombre de ese lugar. Acción seguida dirige a diferentes personas importantes en el mundo político varios oficios de conocimiento. Una de estas es el virrey. Por medio de este escrito, Iturbide trata de poner en sus manos el movimiento libertario de la Nueva España, a diferencia del movimiento de independencia que inició Hidalgo. Le propone al virrey ponerse al frente de la Junta de Gobierno, que será representativa de la unión entre españoles y criollos. Dice, depositario de la confianza y opinión de todos, pues esta paralizará cualquier proyecto de las sublevaciones tumultuarias que amenazan por todas partes. Habla de que si es déspota al escribir es porque así es como se le ha contestado, a la razón de criterios. Plega a Dios que no haga lo mismo con respecto a las armas. O sea, Iturbide sabe perfectamente que un virrey nunca aceptaría un movimiento, pero ni así, que atentara contra el rey. Ya lo había visto en Iturrigaray. Por tanto, le decía yo en los ritos virreinales que escribe Octavio Paz en su Las Trampas de la Fe, impresionante. En Madrid los acostaban así como profesión de fe, ¿no? Les pasaban el incienso, los rodeaban de velas y les decían, ay de ti que ardas en el infierno si eres infiel al rey. Llegaban a Veracruz y en el Te Deum lo mismo, llegaban a Puebla y lo mismo, llegaban a México y lo mismo. Es decir, si tú eres infiel al rey, que está es casi una excomunión, que está en tus vísceras, que te agusanes de todo. O sea, pongámonos en el momento de 1820, 1810, claro que tiene un peso mucho también la parte de la conciencia en los virreyes y la lealtad
al rey y a Dios, el rey por obra y gracia de Dios. Eso no lo olvidemos, tal vez es el absolutismo. Por supuesto que un rey dice, no, yo todo lo que quieras, menos una cuestión que sea infiel al rey. Cuando le dice Iturbide, usted póngase al frente, cuando él se pueda acá diría, aparece, pues no voy a hacer eso, te lo agradezco, pero síguele en tu empresa. Por otro lado, había descontento en las tropas del país, ya que éstas estaban desatendidas y el virrey daba prioridad a las tropas expedicionarias, las cuales venían de la península, o sea, los peninsulares, y estaban como refuerzos en la Ciudad de México, además de que el virrey se encontraba incapacitado para actuar en esas circunstancias, pues ya era un anciano, don Juan Ruiz de Apodaca, el conde del Vegadito. Por todo lo anterior, los oficiales mayores del ejército deciden deponer a Apodaca a mano armada la noche del 5 de julio de 1821. O sea, como estaba dando prioridad a la expedicionaria, que es decir, los peninsulares, los criollos dicen, ese señor ya. Entonces lo deponen al virrey, o sea, ya la situación política estaba crítica, y Iturbide nada más observaba y sabía lo que iba a hacer. Entonces, con base en lo asentado con José María Luis Mora en su obra México y sus revoluciones, los virreyes ejercían toda la autoridad de asuntos civiles, militares, de hacienda, de nombrar y remover empleados en puestos de importancia y asuntos eclesiásticos, ya que los reyes españoles controlaban el cuerpo eclesiástico por medio del Real Patronato, con lo cual el virrey era vicepatrono de la iglesia. El único dique que contenía la autoridad virreinal era la Real Audiencia. Ojo, la Real Audiencia era una institución con más poder que el virrey. La Real Audiencia podía deponer a un virrey. La Real Audiencia podía políticamente hacer todo con tal de mantener estas colonias en fidelidad al rey. La Real Audiencia depuso a Iturrigaray. La Real Audiencia estuvo detrás de Apodaca también. Iturbide, nos vamos, Iturbide sigue su curso, ¿no? Iturbide, antes de entrar a la Ciudad de México, tocaba 3 ciudades cuyo significado histórico era trascendente. Veracruz, por ser el lugar de desembarco de Cortés y al inicio de la conquista. Tlaxcala, por ser la aliada indígena que mucho contribuyó a la conquista. Puebla, por ser una ciudad fundada por los españoles, la cual rivalizaba con la capital del virreinato, por ser aquella un foco criollo. Y aquí lo dijo de pasada. Otra ciudad muy importante, la ciudad de los 30 caballeros. Una ciudad en su origen eminentemente peninsular, porque se funda en las lomas de Huilango por instrucción del virrey de Guadalcázar, y por tanto es una ciudad eminentemente fiel a la corona. Entonces, ahí todo no iba a sospechar. Yo pues voy a una ciudad que es fiel a la corona, pues claro que sí, ahí voy. El ejército, en carta que Iturbide dirige a don Pedro Celestino en Negrete, el 15 de enero de 1821, le habla de que ya se acerca el día en que se proclamará el plan de Iguala. Se excusa de que no haya podido comunicarle las medidas tomadas para el éxito citado del plan. A la vez se congratula a Iturbide de que Negrete participe de sus ideas, seguro de que no se atentará contra la razón, el honor y la justicia. El éxito del plan lo basa en que se utilizarán medidas sublimes y conducentes, porque aparte de ser justo, cuenta con el apoyo de, escuchemos, cito, individuos de toda importancia, amigos de talento y carácter, de representación y firmeza, de quienes ha sido aprobado sin enmienda. O sea, el plan no solamente se lo echó Iturbide, lo pasó a toda, mucha gente con autoridad. Por tanto, Negrete jugó un papel muy importante en los planes iturbidistas, ya que él era el encargado militar de la Intendencia de Guadalajara, y siendo esta una zona estratégica para don Agustín, era imprescindible contar con su apoyo, lo cual logró. Bueno, veo que ya veo el tiempo. Entonces, con el ejército, simplemente les dijo, vengan en su plan, y por consiguiente, yo estarán en ver el plan que dice, se sostendrá por el ejército, la Junta Gubernativa y el ejército. Y es el imperio y el ejército. Y viene don Fernando VII y obviamente, o sea, el ejército va a estar ahí. Y dice, ustedes no teman, sus privilegios serán incólumes. A diferencia de la Constitución de Cádiz, ahí sí era riesgo, sí se curaba. Entonces, nos vamos con
Dice, después de la proclama del Plan de Iguala, el 21 de junio de 1921, ante el problema de la deserción del ejército, porque también dicen, bueno, eso es lo que dices tú, falta que nos cumplas, mejor nos vamos con la corona. Iturbide emprende un recorrido pasando por Guadalajara hasta llegar a Guanajuato y a Querétaro, siendo posible que el significado de este itinerario, eso lo deducimos con la maestra Ofelia cuando analizamos estos documentos, dice, fuera una forma de demostrar que la insurgencia no había tenido trascendencia, puesto que las mismas ciudades que en un momento dado lo habían apoyado en este presente, abrazaban la casa de Iturbide. Es decir, Guanajuato, el Bajío, Ciudad de México, no entró a la Ciudad de México, es otra conferencia que habla de Hidalgo y por qué no entró, muy interesante, se va a Guadalajara. En Guadalajara, de estas ciudades, eran evidentemente, se supone, insurgentes. Iturbide va ahí. O sea, con un espíritu firme, yo no diría desafiante, firme. Es decir, yo vengo a mi causa y traigo apoyos. Y a la causa que a todos nos une, a todos, es la independencia. Siempre está, ¿y qué diría un peninsular? Un español. Diría, a ti español, te conviene mi causa de independencia. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Pues porque evitas que se firme la Constitución de Cádiz. Si te vas a España, tienes que pagar impuestos ya y pierdes privilegios. Si te quedas aquí en español, tienes privilegios absolutos, porque entonces evitamos la Constitución de Cádiz. Manipuló esta forma de que vendía a Fernando VII, si Fernando VII no venía a su hermano, siendo el infante el hermano, y si no el primo, y si no, pero casi le faltó decir el último de la corte, pero que fue español. ¿Sí? Eso lo hace Iturbide muy astutamente, porque ningún español iba a venir aquí a la colonia a vivir y a gobernar. Si allá tenían sus casas de campo, sus villas, sus castillos, sus puestos, ¿qué iban a venir a hacer aquí? ¿Sí? Entonces, Iturbide es astuto. Dice, yo digo que vengan, ya ven, no quisieron venir. ¿Yo qué? Yo los invité, sabía que no iban a venir. Y por eso dice el ejército, así se lo toma. Dice, con el recorrido que Iturbide hace de Guadalajara hasta el Bajío, se fortalece el ejército de las tres garantías, que así lo llaman, adhiriéndose José Joaquín de Herrera, Nicolás Bravo, Antonio López de Santana, paisano, Pedro Celestino Negrete, Vicente Filizona, Anastasio Bustamante, todos ellos criollos y españoles. Increíble. Fíjense, en poco tiempo, en pocos meses. Con el clero, dice, el claro está que para llevar a cabo su plan busca aliados de peso. De esta manera, en su carta al obispo de Guadalajara, don Juan Cruz Ruiz Cabañas, después del saludo exageradamente cordial, porque Iturbide era especial para eso, dice, dirige un cuerpo en la carta manifestándose español. Dice, yo soy español por los cuatro costados. Dice Iturbide. Dice, navarro y vizcaíno por parte de sus abuelos, imposibilitado para ser de otro modo de como fue educado por sus venerados y amadísimos padres. Así queda sentado, obviamente si es criollo, sus padres son eminentemente españoles. Así queda sentado su interés en él mismo, de que los españoles peninsulares, a los cuales pide ayuda, comprensión y alianza con su plan, tendrán un puesto muy importante en sus planes. El salvaguardar la religión católica del peligro de la amenaza de otras derivadas del movimiento luterano, iniciado en 1517, así como la labor de hormiga de la masonería, hace pensar que Iturbide tiene en cuenta el respaldo que en su oportunidad podría recibir del Vaticano. ¿Por qué hablo de esto? Las monarquías en Alemania, con el Sacro Imperio Romano Germánico, empezaron a tener cierta pérdida de privilegios cuando tienen que entra la parte protestante. Acuérdense, con Carlos V, mejor decirle, retirarse a un monasterio, porque ya no podía entre España, que era su heredad de los reyes católicos, pero al mismo tiempo había por parte de su padre, Fernando, Madre Santa, el esposo de Juana el Hermoso, Felipe el Hermoso, había heredado Flandes, había heredado todo. O sea, Carlos V y Felipe II son los que dicen, en mis dominios no se oculta el sol, porque dominan desde Alemania, se vienen hacia acá, por ahí ciertos derechos en Francia, España, toda la colonia, toda América, hasta Filipinas. Dice, en mis dominios no se oculta el sol, porque mientras amanece en uno, anochece en otro y viceversa. Entonces, de plano, había visto Carlos V y todos ellos y todos los reyes que demás,
que la parte del protestantismo había diezmado la autoridad y había contribuido a hacer las monarquías constitucionales y dejar de ser absolutas. A un rey no le convenía eso. Por eso le habla así. Con la promulgación de la Constitución de Cádiz, el Estado eclesiástico de la colonia veía amenazada la existencia de sus rentas, prerrogativas políticas, de ahí que para salvar su posición privilegiada tenía que desconocer un régimen el cual ya no le convenía estar sujeto, es decir, la Constitución de Cádiz. La campaña del sur es muy interesante y me evito aquí más cosas. Guerrero era heroico, es admirable. O sea, ¿cómo es posible que ya nada tienes que hacer, ya todo, aparentemente todo está perdido y tú sigues ahí luchando por la independencia? Sigues ahí. Y esta serie que hicieron Gritos de Guerra y Libertad, digo, a pesar que no de risa, de veras se ve a Guerrero así con jirones de sus ropas, ya no puede, ya, y ahí está, con Pedro Asensio. Sin embargo, ahí lo tiene. A Guerrero va y le dice a Iturbide, la historia, aquí hay una precisión de error histórico, Iturbide le dice, señor, usted lo que tiene que hacer es sujetarse a la causa que nos une, la independencia. Dice Guerrero, sí. Dicen los historiadores que Iturbide intenta, cuando ve que Guerrero no se sujeta, intenta ir y hace la batalla en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, y que Guerrero lo derrota. Es mentira. Iturbide se deja ganar. ¿Por qué? Iturbide tiene una obsesión en sus secretos que siempre dice en el epistolario: no derramaré sangre, no hay derramamiento de sangre, no puede haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Pues porque después él dice: yo no dejé viudas que odien al asesino de sus hijos, del padre de sus hijos. Yo no dejé hijos que odien, yo no dejé madres que odien al... Es decir, ¿a quién se refiere? A Monte de las Cruces, a Guanajuato, a los de Granaditas, a todo ese movimiento que se le fue de las manos a don Miguel Hidalgo. Entonces dice: no, yo soy, esto es otro movimiento. Lo dice así en el plan de Iguala. El movimiento que inicia en Iguala, que continúa hasta este momento en la Ciudad de México, que un genio superior a todo elogio lo diseñó. O sea, yo no soy insurgente. Mi movimiento no es insurgencia. Mi movimiento es otra cosa. Entonces, pues por eso no le interesa que aparezca mucho derramamiento de sangre. Con Guerrero se va y entonces dice la historia oficial que de ahí, de que después de que le gana Guerrero las batallas, pues ya tienen que llegar a un acuerdo. Se ven en Acatempan, que yo dudo que haya sido un pintor, por ahí lo hizo, Zavala lo mencionó, pero no hay más, que ahí se abrazaron. De verdad, analizando y estudiando Iturbide, yo no creo que haya abrazado así muy efusivamente a Guerrero, Y ahorita vamos a ver una carta que le dice muy feo. Entonces, esa es otra cuestión. El error histórico, 1, no se dejó ganar las batallas. Se dejó ganar las batallas, no se las ganó. Y 3, el abrazo de Acatempan. Dudo, y muchos historiadores dudan, que en sí se haya dado. Pero eso no es lo trascendente. Lo trascendente es que Guerrero, cuando le lleva, antes fue un héroe, Apodaca le manda a su papá, a Guerrero, y le dice: señor, dile a tu hijo que se calme y que se sujete ya al indulto. Va a su papá y le dice: hijo, mira, sujétate al indulto. Y es cuando Guerrero dice: tropa, este es mi padre, me está pidiendo que me calme, o sea, que me calme, que ya deje el movimiento. Pero yo les digo algo: la patria es primero. Esa frase le da su lugar en la historia. Si vemos, es la frase que está hasta arriba de las cámaras de diputados en el país. La patria es primero. Ahí está. Ese es Guerrero, no necesitaba más. Pero sí, Guerrero dice aquí su carta. Dice: si usted quisiese evitar enviar algún sujeto que merezca su confianza para que hable conmigo y se imponga a fondo de muchas cosas de las noticias que yo podré darle y de mi modo de pensar, puede usted dirigirse a Chilpancingo, o sea, como sea la ruta, que si no hubiese llegado yo allí, me espere. Dice que no será mucho tiempo lo que tenga que aguardar.
para que lo verifique libremente y pase más adelante hasta encontrarme si gusta. Le acompaño el pasaporte adjunto, bien entendido de que, aunque sea Nicolás Catalán, Francisco Hernández, José Figueroa, Ignacio Pita o cualquier otro individuo de los más allegados a usted, volverá libre a unirse aun cuando no le acomoden las proposiciones mías. Supongo que usted no interferirá de ninguna manera que esta carta es por otros principios, ni tiene otro móvil que el que le he manifestado, porque las pequeñas ventajas, fíjate, las pequeñas ventajas que usted ha logrado de que yo tengo noticia no pueden poner en inquietud mi espíritu, principalmente cuando tengo tropas sobradas de que disponer, que si quisiese me vendría más de la capital. Si venga usted de prueba de esta verdad, el que una sección ha marchado ya por Tlacotepec al mando del teniente coronel Francisco Antonio Verdejo, y yo con otra iré por el camino de Telolapan, dejando todos los puntos fortificados con su guardafuerza, y 2 secciones sobre Pedro Alquicira. El teniente coronel Verdejo va a tomar el mando que tenía el señor Moya. Le he prevenido que si usted entra en contestaciones, suspenda toda operación contra las tropas de usted, el tiempo necesario hasta saber su resolución, todo lo que servirá de gobierno. Si usted oye con imparcialidad mis razones, seguro de que no soy capaz de faltar en lo más mínimo, porque eso sería contra mi honor, que es la prenda que más estimo. No dudo que entrará en el partido que le propongo, pues tiene talento sobrado para persuadirse de la solidez de estos convencimientos. Esta carta no es nada mala. Está diciendo: guerrero, te conozco todos tus caminos, conozco todos tus allegados. Si tú no puedes ir a él, manda a él. Diría guerrero, cuando le manda esta carta, yo diría, qué represión de guerrero, diría: han sobornado a mi tropa. Iturbide ha sobornado a mi tropa, porque ya me conoce los caminos, conoce mis allegados, conoce todo. No es el abrazo de Acatempa, por favor. Esta carta no es el abrazo de Acatempa. Le está diciendo: te sujetas porque ya te tengo bien amarrado. Dice el lector, en esta cuestión, por ahí le dice, sí hay una carta con Juan Ruiz de Apodaca que le dice: señor, yo ya he puesto en marcha y en buena ardid y en buena utilidad los fondos que usted me envió para entonces buscar la paz, es decir, soborno. Ahora, no juzgue, vuelvo al punto, no juzguemos. Una tropa diezmada ahí en la selva, en Guerrero, en Tecpan, porque Tecpan era antes, se le puso Guerrero en honor a él. Imagínate, pues claro que pudiera ser. Agustín, el 4 de febrero entra con Guerrero. La entrada a la Ciudad de México, 27 de septiembre. Don Vicente Guerrero va junto a su tropa a lo último. Primero van los dragones, va Iturbide, y ya saben, ¿no? Va por acá, no, tienes que pasar a saludar a Ignacia Rodríguez y desvía el desfile. Y tienes que pasar, no, acá viene el arco de triunfo, y ahí van todos. No me imagino, de verdad. Nuestros eventos políticos actuales, no mucha diferencia de aquel tiempo, y todos corren, y todos la ponen, y van, y pasa el Libertador, viva, viva, y va. A ver, en un desfile de 20 de noviembre, tú estás pendiente de la primera, segunda, tercera, cuarta escuela. La última dice: ya me duelen los pies, yo me voy a sentar, ya no veo. Y ya no ven, le aplaudes. Pues así pasó, el último iba Guerrero, pues ya poco le aplaudieron, ya todo el mundo estaba con la curiosidad, qué cosa habían dicho las monjas de Puebla, que era muy sonado en la capital, y la güera lo dijo: es que hay un platillo especial para el emperador. Sabemos cuál es el platillo, ¿no? Por ahí está en una imagen, los chiles en nogada. Unión, rojo; blanco, pureza de religión; verde, independencia. Ahí está el chile en nogada, fue una lisonja, un halago al futuro emperador. Entonces, Guerrero, ese es su desempeño. Odonojú, otra precisión. Me voy a explicar muchas cosas, pero me voy a una precisión muy importante. Ojo, Juan Ruiz de Apodaca, el conde del Venadito, fue el último virrey. Por favor, difundamos la historia como es. El último virrey no fue Odonojú. El último virrey fue Juan Ruiz de Apodaca, conde del Venadito,
de puesto. O'Donoghue viene ya con instrucción, con el visto bueno de las cortes españolas que el rey había tenido que jurar, les decía yo por riego, y O'Donoghue, dice don Otón Arronis, pertenecía obviamente a la masonería. Por tanto, O'Donoghue viene como jefe político superior de la Nueva España. Ese es su título, esas son sus cartas de presentación. No es virrey. Por tanto, es que aquí cae a la cuenta muchas cosas. ¿Cómo un virrey va a firmar un tratado de Córdoba de la independencia con todos los ritos que hacía? No, O'Donoghue no era virrey, no había pasado por esos ritos. ¿Cómo es que entonces va a acceder a Iturbide? Pues sí, hablaba de Fernando VII que iba a venir. O sea, no se le podía acusar de traidor desde ningún punto de vista. Entonces, firma los tratados de Córdoba, toda esta información. Fíjense, ya repito, don Otón Arronis se va mucho a investigar precisamente sobre esta postura de la cuestión de O'Donoghue. De ahí, O'Donoghue, pues ya sabemos, llega a Veracruz, pero está muy fuerte el vómito negro, ¿sí? La malaria y toda esta cuestión, el escorbuto, le llaman también. Entonces tienen que sacarlo, o sea, Iturbide dice, sácamelo de allí. Si se muere en el puerto, se acaba su plan. Sácalo de ahí, llévatelo a Córdoba. Y Córdoba es donde queda resguardado O'Donoghue, en el Hotel Ceballos. Ahí es donde se firman los tratados de Córdoba, histórico, y bueno, todo México se alegra, toda la crema innata política del país está en Córdoba, obviamente siguiendo al candidato, diría yo, ¿sí? Siguiendo Iturbide, el ejército, claro, todos, y bueno, ya por fin se habla de la independencia, pero faltaba algo importante. El 27 de septiembre es 27 de septiembre es la fiesta de San Cosme y San Damián. No cualquier fecha, su santo, su cumpleaños. No creas que Porfirio Díaz fue el primero, en cambiar y ajustar las fechas. Iturbide, en la fiesta de San Cosme y Damián, su cumpleaños, ese día entra a la Ciudad de México. Ese día, al otro día, el 28 de septiembre, firma el acta de independencia que nos da a nosotros la independencia como país. Disculpen, pero el acta de independencia de Morelos en el Congreso de Chilpancingo no nos dio ninguna independencia. Es hermosa y habla muy de avanzada y habla de muchas cosas, pero nadie la reconoció. Sin embargo, aquí proclama el acta de independencia el 28 de septiembre, que realmente el 28 de septiembre de 2021 fue el verdadero bicentenario. Sí lo vimos, ¿no? Hasta hay un billete, digo, menos mal que ya conocemos la historia, nos reconciliamos con la historia y aceptamos nuestra historia. Entonces, sale un billete y por consiguiente, ¿por qué? Porque es el verdadero bicentenario. Pero de ahí pasa algo. En los tratados de Córdoba se dice que O'Donoghue va a gobernar junto con la Junta Gobernativa en el norte de España. Por el lado de España gobierna O'Donoghue, por el lado de México gobierna Iturbide. ¿Y qué creen? A los 10 días de haber firmado el acta de independencia, O'Donoghue muere. Simplemente vengo a ver al general, está enfermo, está indispuesto. Sale Iturbide a dar la noticia. Con el dolor que me embarga esta situación, quiero notificar que el señor jefe supremo ha fallecido. Y ahora, pues me quedaré solo a gobernar esta nación. Dices tú, órale, ya el rey fue, ya el ejército sujeto, ya el clero, no te preocupes. O'Donoghue, que puede hacerle sombra, ya no está, queda ahí. ¿Qué viene? Pues el 19 de mayo de 1822, en el cual Pío Marcha le dice, oye Pío Marcha, aquí te encargo, reparte, da valer, da vale, da lo que sea, aquí hay lana, pero junta mucha gente en la Ciudad de México
Toda la noche tienen que andar gritando: Iturbide, emperador, se ve, se siente, Iturbide está presente. Y llegan al Congreso y dicen: espérate, vamos a ver qué, si viene Fernando VII, si viene qué pasó con Honorú, quién va a quedar, nosotros, votación a quién queda. Y dicen: o votas, o cooperas, o votas, o te quedas. O cuello. Y dicen los diputados: ¿quién está a favor de que Iturbide sea emperador? Todos. Se proclama emperador. Pío Marchas encabeza está claro, todos los historiadores dicen, este movimiento. Y entonces, cuando es emperador, Iturbide visita Jalapa. Se viene aquí a Jalapa. ¿Por qué? Porque le queda San Juan de Ulúa. Es el único reducto, hagan de cuenta, Gibraltar en España, ¿no? Todo es de España, menos Gibraltar, que es Inglaterra, en su propio territorio. Entonces aquí todo es independiente, menos San Juan de Ulúa, todavía queda en posesión de Española. Entonces se viene a Jalapa, al Encero, y dice: quiero entrar a Jalapa porque Jalapa está muy acostumbrada a ver el Fausto, de lo fastuoso que pasan todos los gobernantes que vienen de Veracruz y van a Puebla, todos los comerciantes, los carruajes interminables, el lujo, campanillas de oro, plumas en los caballos, todo. Yo no me quiero quedar atrás. Iturbide viene igual, con un fastuoso vaya. Y todo el mundo, en vez de decir: ¡wow, el emperador!, todo el mundo dice: ¿de dónde sacó el dinero? Si no hay para nada, las carreteras están destruidas. Y no ha arreglado esto. Y no se ha hecho cargo de la epidemia. Y no se ha hecho cargo de los puentes. No se ha hecho cargo de esto. ¿De dónde está sacando dinero para esto? Jalapa, lejos de alabarlo, lo critica. Lo siente el emperador, y por eso se va al Encero y dice: tropa, quiero ser tu padre. Y quiero que tú seas mi hijo. Ustedes van a ser los granaderos imperiales. Van a tener un privilegio sobre todas las tropas. Pues igual los militares dijeron: pues sí, está bien, sí. Y de ahí, otra parte, Jalapa. Dice por ahí esta carta, Jalapa y su gachopinismo. Porque dice, Iturbide decía: de Jalapa hacia allá, hacia el Atlántico, desde aquí inicia España. O sea, Jalapa era obviamente... ¿Por qué? ¿Quiénes controlaban el comercio? Los españoles. ¿Dónde se asentaban? En Veracruz. ¿Dónde tenían que descansar? En Jalapa, antes de llegar a Puebla. Ya saben lo que es subir el cofre de pelote y todo eso, ¿no? Y el seco y todo esto. Entonces, era Jalapa. Por tanto, dice: desde aquí comienza España. Y pues, hay otra cuestión. Los granadores imperiales aceptan escoltarlo, pero pasa algo impensable. Que Iturbide empieza a recorrer la ciudad, a pasear, como carnaval, ¿no? Y todos salimos a ver los carros alegóricos, a ver cuál carro es más bonito. Entonces igual, a ver el emperador, a ver cómo va, hoy qué capa lleva, hoy cómo va, hoy cómo luce su carruaje. Se da un paseo. Cuando llegan los berros, lo está esperando alguien más lujoso todavía. Y ese es don Antonio López de Santana. Que de haber dicho: tú y yo somos iguales. Tú no te debías de igual, no somos generalísimos. ¿De dónde aquí tú vas a presumirme? Y en mi tierra. Entonces se enoja Iturbide y por consiguiente, después de ese paseo por los berros, dice, lo destituye de su plaza aquí, lo manda a la capital, que era un tormento para Santana. Sabemos que irse a México era un tormento. Dice, hecho el cual, se traslada a la capital, lo siente mucho, o sea, Santana, porque lo quita de su familia, de sus tierras, de sus fiestas, de sus peleas de gallos y todo lo que hacía, lo manda a México y lo sujeta. Claro, Santana se va a vengar después, ¿con qué? Con el plan de Casamata y con el plan de Veracruz. Él es el que empieza la institución de Iturbide. Don Miguel Domínguez, el esposo de la corregidora, en su casa se empieza a conspirar para deponer a Iturbide. No hay pertrés, no hay nada. El país está en la derrota. Sin embargo, Guadalupe Victoria, que es también esta plaza, empieza a ver con Echavarri, que es supuestamente fiel a Iturbide. El caso es que entre los dos se ve y se da el plan de Casamata.
porque para eso, como no había dinero y todo se tenían que aprobar, el emperador decía, quiero aprobación para este plan, el Congreso se lo pagaba. Quiero aprobación para este plan, digo, en esos tiempos era el Congreso, ahora es la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces se lo pagaban las cosas. ¿Qué tengo que hacer? Pues quito el Congreso. Quito el Congreso. Depuso el Congreso. Eso lo convirtió en monarca absoluto y en una cuestión que no. Todo el mundo se le echó encima, viene el plan de Casamata y dicen, queremos que vuelva el Congreso y que tú te vayas, abdiques. Agustín de Iturbide abdica y se va a Liorna. En Liorna se entera de la famosa Santa Alianza, que es Francia, España y Rusia, que quieren, Inglaterra no, que quieren cooperar para que las naciones vuelvan a las monarquías absolutas. España que recupere sus colonias. En ese contexto es que viene para acá y ya aquí el Congreso está dividido, ¿no? Dos facciones federalistas, Ramos Arizpe, Guadalupe Victoria, Antonio López Santana, centralistas, Fray Serrano, Teresa de Mier, Nicolás Bravo, Pedro Celestino Negrete, Carlos María Bustamante, Ramos Arizpe. Ojo aquí, ¿quiénes son los federalistas? La masonería con el rito yorquino. ¿Quiénes son los centralistas? La masonería con el rito escocés. Pero imagínense, el triunvirato que era Negrete, que era escocés, Bravo, que era escocés, Victoria, que era yorquino. Es decir, federalistas, pugnaban Joel Ponce, que es el plenipotenciario que trajo esta logia. Dice, obviamente, el federalismo quería una república a imitación de Estados Unidos. Y casi lo logró. A ver, ¿cómo se llaman los Estados Unidos? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Estados Unidos mexicanos. Y ya por ahí. Entonces, el peor error cuando este Congreso fue, hagan de cuenta, vamos a dejar en el triunvirato a el PAN, a Morena y al PRI juntos gobernando y se tienen que poner de acuerdo. Pues no, un desastre. Vamos a hacer elecciones. Bueno, pues entonces se queda Victoria por el yorquino, federalista, y Nicolás Bravo por el escocés, el centralista. O sea, dejamos a la alianza PRI-PAN gobernando junto con Morena. Por eso son los presidentes de un mes, una semana, porque no se ponen de acuerdo. No, se levanta, vete tú, te toca a ti pacificar, te toca a ti. O sea, fíjense cómo inicia nuestro México, pero eso es otro análisis. Aquí el caso es que Agustín viene de la fragata Rollins, se viene de Liorna, se va a Londres, de Londres viene hacia acá, y entonces cuando llega aquí y le dice, antes se adelanta Beneski, un polaco, dice, señor, eso es el proscrito, porque ya el Congreso, que están federalistas y centralistas, dijeron que usted es traidor a la patria y que si pone usted un pie en esta tierra, lo matan, por ley. Agustín de Iturbide dijo, no me importa, lo dijo así, no me importa si es que mi presencia alerta a los mexicanos, se arman, se preparan para luchar contra la invasión que viene. Fíjate, bien no hubiera podido regresarse a Estados Unidos o irse a Inglaterra, lo que sea, se baja. Iban a llegar a Tampico, pero por cosas se bajan en Soto la Marina. Y de ahí en Soto la Marina, pues se bajan y lo llevan a Padilla. Y ahí en Padilla, obviamente, dicen, el Congreso, nosotros tenemos toda la prerrogativa, y entonces, que lo pasen por las armas. Y ahí Iturbide dice unas palabras muy bonitas, no soy traidor, muero por mi país, y si mi vida sirve para salvar a mi país, que sea derramada mi sangre. No, ahí queda. Y saca y dice, muchachos, adelante, adelante. Y entonces, obvio, directo, hay uno que se compadece de la garza, le da la orden, tírale directamente a la cabeza, para que muera inmediatamente. No como Hidalgo y Morelos que los hicieron sufrir muchísimo en el fusilamiento, hasta con bayonetazos. Rápido le dan la cabeza, el ex emperador muere, ahí en Padilla,
sus sus restos quedan ahí hasta 1838, en que Anastasio Bustamante los lleva a la capilla de San Felipe de Jesús en la actual catedral. Hasta hoy están ahí, con una bandera cierta, las 3 garantías. Iturbide dio la independencia. Dicen, vamos a las conclusiones, dice: don Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu es el consumador de la independencia de México. Don Juan O'Donoghue es víctima de las circunstancias, las cuales no le dejan más alternativa que reconocer la autoridad de don Agustín y entrar en tratos con él, con toda la validez del caso, puesto que O'Donoghue venía investido con la autoridad constitucional e Iturbide contaba con la representación nacional. Los problemas de México, 3, es no reconocer a su libertador, ya que la historia oficial la escriben los vencedores, y en este caso los vencedores, a partir de 1824, han sido las logias. De ahí, 4, la masonería, para la masonería la forma de gobernar monárquica es denostada, y como Iturbide propuso una forma monárquica para la vida independiente, ha sido borrado de la historia, incluso de la estrofa del himno nacional que se le compuso. Para Estados Unidos la monarquía es aborrecida, para nada es honroso tener una de vecina, por eso celebran el 5 de mayo, el Día de la Hispanidad, que es América para los americanos. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos. Al cabo de 203 años, fuera de criterios políticos, fuera de opiniones con base en hechos históricos, la única verdad es que Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu logró la independencia para México, por consiguiente es el libertador de México. Independientemente de sus hechos, pues son acciones humanas, a los personajes no se les juzga por lo cotidiano, sino por las acciones que trascienden, y en este caso nuestro personaje debe ser reconocido por haber hecho un acta de independencia. 8. El movimiento de Iturbide tiene una curiosa similitud con Hidalgo. Los dos en sus proclamas invocan el nombre de Fernando VII. Hidalgo, por ejemplo, viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, muere el mal gobierno. Igual que Iturbide, Hidalgo es un criollo que predica la igualdad para americanos, en el concepto de que americanos en ese entonces solamente se denominaban los criollos, como la democracia en Atenas, solamente para los patricios. Otra similitud es que Hidalgo en un inicio no pretendía derramar sangre, sin embargo el movimiento se le fue de las manos debido a que los descubrieron. La diferencia es que Hidalgo se lanza a un plan sin pensarlo, obligado por las circunstancias. Iturbide es uno de los personajes de la historia de México que carga con la ironía de la injusticia, pero los hechos y las realidades son palpables. Iturbide es el autor de nuestra bandera y por consiguiente el 27 de septiembre es la verdadera fecha de 2021, fue la verdadera fecha del bicentenario de nuestra independencia. Su libertador, hombre de ambición, pero hombre de su tiempo. Y aquí algo bien importante: Iturbide, ser humano, hombre de su tiempo, su trascendencia en la historia es que logró la independencia de México. Y ahora, estimada audiencia, no cometamos el error de juzgar a los personajes del pasado con los criterios del presente. Muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención maravillosa. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas, a comentarios. Si hay algún presidente en la sala que quiera cuestionar a nuestros ponentes, sacarles el mayor jugo, por favor, adelante. Maestro. Maestro, lo felicito por su síntesis y quiero hacer una pregunta curiosa. ¿Por qué Guatemala sí celebra la independencia de su país el 27 de septiembre y por qué México la celebra el 15 y el 16? Muy bien. De hecho, somos el único país, a mi punto de vista es ridículo, somos el único país que celebra el inicio de su independencia y no su consumación. Somos el único, por lo menos en América. ¿Por qué Guatemala? Porque fíjate que hay un general que precisamente entró, se adhirió al plan de Iguala y platicando con Iturbide, vieron la necesidad, porque ya ves que era el pueblo de la abundancia, todo el norte del territorio mexicano y se va hasta Guatemala, precisamente. Sin embargo, este general
Fue un acuerdo, se lo debemos incluir, fue un acuerdo en el cual le dice, ¿sabes qué? Yo necesito, en pocas palabras, entonces el epistolario que encontré, que nos separemos y que por consiguiente voy a seguir fiel a ti como un comodato, voy a seguir siendo parte de tu imperio, pero dame a mí autonomía de gestión, de manejar los impuestos, las entradas, las salidas, todo. Dame permiso de manejar eso. Y entonces estadounidense dice, perfecto, seguimos en la unión, pero tú tienes autonomía. Cuando se separa Guatemala, obviamente es cuando dice, sí, mi inicio como nación con este general Ruiz, no recuerdo bien, debe tener mis fichas, pero no quiero perder tiempo. Ese general le dice, ¿sabes qué? Cuando se separa Guatemala, dice, no, nosotros nacimos el 28 de septiembre de 1821, porque verdad que la independencia está contemplada, el diputado por Guatemala que fue a firmar el acta de independencia. Esa es nuestra acta, sí, de 1821. Entonces, esa es la raíz por la cual sí, hay quienes sí reconocen, Digo, para mí un avance, dejar fuera de la ignorancia, porque nuestro problema a veces como mexicanos nos enfrascamos en la ignorancia o en la pasión, que es bueno, y dejamos los criterios. Un avance muy bueno que yo vi fue el billete de 20 pesos. Comprobáis por lo menos. Ya como decir, lo he dicho en otras conferencias, México, reconcíliate con tu historia, porque si no, híjole, seguimos dando tumbos. Seguimos dando a dónde vamos. Espero que haya contestado, licenciado. ¿Tenemos otra pregunta? Por favor, adelante. Maestro, pues un placer y un gusto escucharlo. Fíjese que hace unos años, preparando a unos jóvenes que iban a concursar en oratoria en el Congreso de Costa Rica, uno de ellos llegó que me dijo, ya tengo la investigación, y me dijo, maestra, la independencia fue al mismo tiempo en Argentina, en Uruguay, etcétera, ¿no? ¿Y qué cree? Que España estaba gobernada por los franceses y nos independizamos de Francia, no de España. Entonces, fue así como un gran descubrimiento y desde entonces, fíjese que sí me ha hecho investigar un poco más y tratar de documentar eso. Y sí lo he dicho en algunos escritos. En realidad nos separamos de los franceses y a nadie le importa. Creo que hay cosas que las damos como por sentadas, ¿no? Y me encanta que usted haga esta invitación, porque realmente no deberíamos de quedarnos en ya medio sé o ya medio me dieron la historia nacional. Pero sí es cierto que cada gobierno llega y la reescribe, ¿no? Lo estamos viviendo. Y preguntarle también algo que en ese momento que usted cita, cuando uno nacía, ahora sí que de qué país era, porque ¿qué le ponían en el acta de nacimiento? Era algo irrisorio. Los reyes católicos con Cristóbal Colón y toda esta controversia de demás, se dice que tiene que poner, hay una controversia con Portugal, ¿qué le pertenece a Portugal y qué le pertenece a España? Quien dicta qué cosa pertenece es, diríamos, el patrón del mundo, que en este caso es el Papa, por eso te vienen los términos. Y ellos decían, pero el Papa no era cualquier Papa, era el Papa español. Y no era cualquier Papa, era el más controvertido de los papas, era Borgia, Alejandro VI. Y entonces él dice, bueno, vamos a poner, un hemisferio, de aquí, vamos a poner una rayita, no se ponen de acuerdo, hasta que ponen la rayita, de aquí para acá es de Portugal, con África, con Asia, toda la circunnavegación que hizo el Cano y demás. Y de aquí para acá hasta Filipinas es España. Esa rayita es el Tratado de Tordesillas. Por eso Brasil habla portugués y le pertenece a Portugal, porque esa rayita atraviesa la Amazonia, ¿sí?
De esa rayita, era algo irrisorio, está en el Archivo General de Indias, de esa rayita, si nacías hacia acá, eras peninsular. Digo, y si las que daban a luz en el océano en alta mar, ¿de quién eran? Digo, estaban tan así, y de aquí para acá, ya eras criollo. O sea, era ridículo. Por eso los criollos tienen mucho coraje. ¿Por qué no podemos gobernar? ¿Por qué no podemos hacer esto si somos españoles, sangre pura? Bueno, que veamos, los españoles de sangre pura, pues también no. Yo con mis amigos españoles que conozco y lo hemos platicado, no tanto porque acababan de ser, en 1492 había caído Granada, el último reducto, Mumbro, musulmán, y por tanto venía toda una mezcla, ahí pureza de sangre no traían los españoles, pero bueno, de ahí se aferraban, por eso estaba la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Leyes, y las leyes de Indias, pero bueno, eso fue. Y aprovechando la República de Indios que había, entonces ahí se acabó. No. Gracias a la República de Indios. A ver, cuando llega Hernán Cortés, viene la conquista. Pero de ahí, ese es otro error histórico, que dicen que los españoles arrasaron. No, un español respetaba la pureza de sangre. Tú eras natural, no vas a llamar indígena, tú eras natural de aquí. Si te comprometías a casarte con una natural, tus hijos naturales y todo natural, tenías derecho a vivir en un territorio que se llamaba República de Indios. Y ahí vas a ser gobernado por el que me debe a mi lealtad, a mi autoridad de reina, que se llama cacique. ¿Sí? Entonces vas a gobernar ahí. Gracias a eso, tenemos que pervivir nuestras culturas. Oaxaca, Songolica, la artesanía, dicen, es que se acabó la... No, a ver, entonces ¿cómo han llegado aquí a ser nosotros? Gracias a que los españoles permitieron la República de Indios. Y entonces se les respetaba, no se les tocaba. Hay una excepción aquí en Veracruz, en toda la colonia de América, Yanga. Llegó un africano y dijo, yo soy puro y yo soy príncipe, ¿sí? Y entonces dicen, a ver, Consejo de Indias, leyes de Indias, investiguen. Sí, es príncipe y es puro. Pues ni hablar. Vamos a tenerle que dar su lugar con todos sus súbditos, por decir algo, ¿sí? San Lorenzo del Cerralbo, Ciudad Yanga. Ese también se conserva, no se conserva la pureza racial casi ahí, no se mezclan. Acuérdense que el problema medio raro que tenían, que no se mezclaban. Yo lo entendía, imagínate después de una invasión musulmana, pues tenían que mezclarse. Entonces no te mezcles. Y ya si te mezclaba, pues eras mestizo, se salta para atrás, no te entiendo, te entiende el aire. No, hombre, es ridículo, pero bueno. Pero todo por mezclar, por el enamoramiento, por el amor. Entonces, es como ahora los judíos, ¿no? No te mezcles. Muchas culturas ahora conservan, Rusia conserva tu tradición, conserva todo, y no mezcles mucho, ni racial ni culturalmente. A eso se debió que sí, hasta la fecha, gracias a ellos. Y obviamente el imperio, después las repúblicas, y Porfirio Díaz, hay un problema con las leyes de Indias, que despojaron a las comunidades indígenas, pero Porfirio Díaz de nuevo restituyó, después se las volvió a quitar. O sea, miren, en gobierno no nos metemos, hagamos historia, pero han pervivido hasta hoy. Lázaro Cárdenas las impuso mucho, ¿sí? Les consolidó mucho eso. Y hasta la fecha, ¿qué tenemos ahora? Los pueblos originarios. Entonces eso, cada política sabe dónde está la raíz de todo esto, y pues les da un lugar prominente en toda esta situación. Pero sí, repúblicas de indios, si nos vamos a 2024, pueblos originarios. Papantla se les cuida. A ver, Chiapas es el mejor ejemplo de la República de Indios. Chiapas tiene autogobierno, ¿o no? Y tiene, pero quería yo, de ahí lo que es la cultura, fíjense dónde viene, tienen bastón de mando, o sea que creemos que es cualquier cosa. O sea, es la autoridad que viene desde Mesoamérica, pasando por la colonia que se les respetó, pasando por la independencia, pasando por Porfiriato, pasando por la revolución, y ahora que, pues quién sabe por dónde vamos, pero ahí vamos, ¿no? Entonces ahí está. Gracias.
¿Tenemos otra pregunta? Sí. Bueno. Pues le ruego al maestro que nos ha ilustrado en esta ocasión con el tema 200 años del fusilamiento de Agustín de Iturbide, yo le rogaría que tuviera para mí consideración, porque yo no soy historiador, soy licenciado en Derecho, pero me ha gustado mucho la historia, la universal y la de México. Entonces, permítame expresar mi punto de vista, mi concepción sobre el tema y sobre la interesantísima conferencia que nos ha presentado. Interesantísima y que denota una amplísima documentación de datos históricos en general. Y yo soy, un amigo me dice, libre pensador de oro. Favor que me hace, se lo agradezco, es un buen amigo. Pero soy eso, un libre pensador. Y como libre pensador, nada más. Espero que se me comprenda. Y como aficionado al conocimiento de la historia de México y de la humanidad, no soy un erudito de ningún tipo, de ningún sentido. Soy un mexicano que ama a su patria, que quiere mucho a México, que se siente orgulloso de ser mexicano. ¿Y qué es ser mexicano desde mi punto de vista? Es reconocerse como producto de dos grandiosas culturas y grandiosas civilizaciones. La española por una parte, pero antes de la española, la natural de origen, la gran civilización mexica que dominaba en el momento que llegaron los europeos, pero que abarca prácticamente la mayor parte del continente americano. La otra hermana civilización es la chibcha en Colombia, la aymara, la araucana en todo el cono sur. Y en esa consideración, permítame expresar mi punto de vista sobre el tema. Iturbide es una personalidad importantísima, relevante, pero Iturbide, desde mi concepción, no es el consumador de la lucha de independencia, ni es padre de la patria. Que conste, lo estoy diciendo como libre pensador y como mexicano que un poco sabe de su historia, de su identidad. El consumador de la independencia formalmente, en los textos y documentos de carácter jurídico de aquel momento, se puede considerar que sí lo fue Iturbide con los acuerdos que sostuvo con O'Donoghue aquí en nuestra hermosa ciudad de Córdoba. Pero en el fondo, la lucha insurgente que inició el gran padre de la patria, don Miguel Hidalgo, y que fortaleció y sustanció como nadie lo hizo en toda América y en todo el mundo, fue mi general José María Morelos y Pavón. Hay que entender la historia, no juzgar con criterios actuales a los personajes históricos, pero fundarse siempre en la historia, que por algo es la maestra de la humanidad y es la lección de los hombres de los distintos momentos históricos. El consumador es guerrero, con todas sus limitaciones, pero la buena fe, la voluntad del gran insurgente Morelos se continúa y se personaliza en la postura heroica, llena de circunstancias en su contra, que fue el general Guerrero, el mulato, el mestizo, don Vicente Guerrero. Es realmente el consumador, porque es el que sostiene
los principios y las razones históricas, sociológicas, políticas y culturales de lo que habrá de ser, al triunfo de la lucha insurgente, una nación nueva, que nació apenas en 1821, efectivamente, a la formalidad de las relaciones internacionales. Y nació por voluntad del pueblo mexicano, que derramó su sangre, desde luego, a torrentes, como dice Flores Magón. Pero es el precio de la libertad. Y ese precio de la libertad lo encarnan como héroes nacionales Hidalgo y Morelos, y sobre todo Morelos, que fue congruente y consecuente. El gran liberal social. Morelos no fue un simple liberal clásico como lo fueron la inmensa mayoría. Fue el primer liberal social de México. Ahí está el texto constitucional de Apatzingán. Ese documento entraña los principios y valores de la lucha política legítima de cualquier nación del mundo. La soberanía nacional está contenida ahí. ¿Cómo se simboliza el Congreso de Chilpancingo? Con un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Y en el fondo, el gran valle de México. Ciudad lacustre, la gran México-Tenochtitlan. Yo tengo un cuadro de México-Tenochtitlan, tengo otro cuadro de la Nueva España y tengo el cuadro del México independiente y soberano. Ahí en la casa de ustedes, para simbolizar ese gran proceso histórico. No juzgamos la obra de los hombres con criterios actuales, cuando las circunstancias se dieron siglos atrás. Pero sí la historia, la gran historia, la que alecciona a los pueblos y a los hombres, sirve de fundamento para considerar que el gran consumador es guerrero, no por lo que hizo militarmente, ni por lo que hizo políticamente, ni ideológicamente, sino porque encarna al pueblo de México, que logró con su sangre la libertad y la justicia. Por lo menos lo pretendió y lo plasmó en un documento jurídico grandioso que no debe olvidarse: la primera Constitución de México, la de Apatzingán, en 1814. Y la muerte de Morelos reafirma y consolida la voluntad legítima, de acuerdo al principio rusoniano, que la soberanía radica esencial y fundamentalmente en el pueblo, y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. La ideología grandiosa del liberalismo de Europa y de todo el mundo se recoge y se plasma en ese gran documento jurídico. No lo olvidemos. Esa es la historia de México desde mi punto de vista como aficionado a la cultura histórica. Muchísimas gracias y perdonen esa cuestión. ¿Alguien más? Tenemos otra participación. Gracias. Adelante. Bueno, creo que con la última intervención, maestro, me quedó claro que el hecho innegable, histórico, es que México tuvo 3 documentos fundacionales como país. El primero de ellos, el Plan de Iguala, ideado por don Agustín de Iturbide, libertador de esta patria. El segundo documento, el Acta de Independencia, firmada también por el mismísimo libertador. Y los tratados de Córdoba, también firmados por don Agustín de Iturbide. Y me complace mucho la información que nos dio de que se reconoce ahora como padre de la patria. Y es que el ejército mexicano, en el último desfile del 16 de septiembre, presentó la escena de la entrada triunfal del ejército trigarante, Unión, Religión e Independencia, a la Ciudad de México el 27 de septiembre. No traigo el billete de 20 pesos, pero
es mi favorito, sinceramente, porque es el billete que concilia al México, en donde tiros y troyanos son reconocidos por lo que entregaron al país. Quien quitó de la historia a Iturbide fue nada más y nada menos que el presidente Echeverría. Quitó las letras de oro del Congreso y mandó por decreto, sin ningún fundamento histórico, el que saliera de los libros de historia. Pero afortunadamente, benditas redes sociales y el Internet, ahora se pueden consultar todos los documentos de la época y indudablemente, como usted lo menciona, Iturbide está presente muy puntualmente en todos los documentos que nos dieron la libertad. Lo admiro, maestro, una gran conferencia, no me la quería perder. He visto otras, he visto ya varios libros y poco a poco se está quitando ese pensamiento del siglo pasado en donde se hace una especie de cultura del mural. De un lado aparecen los malos, de otro lado los buenos. Cada vez nos estamos reconciliando más. Ojalá y aprendiéramos de Estados Unidos, en donde tanto norteños como sureños han llegado a entender su historia de una manera prudente, de una manera equilibrada. Ya basta de dividir a México en buenos y malos, ya basta de dividir a México en los que tienen toda la razón y de esas locuras de pedirle al rey de España que pida perdón. Lo felicito, maestro, enhorabuena. Maestro, tenemos otra intervención, me parece que es el rector el que tiene que venir. Va a hablar el jefe. Por favor, adelante. Dice el presidente que vivimos momentos estelares, donde el conservadurismo se respeta, ¿no? Y la cuestión del libre pensamiento, porque los liberales no eran de liberalismo, los liberales vienen de liberalidad, ¿no? El equilibrio entre el dar y el... Lo confunden mucho con la doctrina económica del liberalismo. Y la verdad, este es un momento estelar que el Colegio de la Cruz se congratula y siempre desde hace 4 años le hemos dado la oportunidad a todas las áreas de pensamiento. No estamos aferrados a una situación. Eso depende de cada persona. Si ve que hay una dualidad entre el odio y el amor, pues no es así. Es un reduccionismo pensar que hay negro y blanco nada más. Es un reduccionismo pensar que esa palabra no me gusta, de izquierda y derecha. Yo pienso que vivimos en este nuevo proyecto de nación, que ya no es nuevo, ya son 6 años, casi 6 años, que es un proyecto que no hizo nada más un solo hombre, porque ese es el error de los conservadores. Los hicimos usted, yo, usted, todos los que hemos desde hace mucho tiempo gritado, otras veces propuesto, otras veces buscando la posibilidad de proponer cosas, pero yo considero que estamos en un momento estelar, y este momento estelar no precisamente es la cuestión del odio. El odio es otra cosa que viene única y exclusivamente de los derrotados. Gracias. Gracias. Yo quisiera abonar a todo esto, que efectivamente, como lo dije al inicio de esta conferencia, somos mexicanos. Debemos de partir, y México es la gestación de la lucha, del encuentro, de la explosión, como le quieran llamar, de 2 culturas, como bien lo dijo aquí el maestro. Y definitivamente, si nos vamos, yo siento que si conocemos las fuentes, nos vamos a los documentos, no hay ni que segregar a nada. Los hechos son, como decía yo, a nivel de ideológico, político, fíjense, aún con todo, la raíz y mucho del origen fundamental, teórico, axiológico y demás, por supuesto, ya concretamente en nuestro territorio, viene mucho de la Constitución de Cádiz, porque antes pues era el virreinato, aquí es monarquía absoluta y demás. Y en Mesoamérica, con el Tlatoani, igual, O sea, si una vez en la facultad alguien me dijo, es que debía de ser todo igual. Digo, pues yo no creo, porque nosotros vivimos en Jalapa, seríamos cultura totonaca, y como cultura totonaca ya habíamos acabado en el Teocalli sacrificados.
porque sacrifican a los de fuera, no entre ellos, los mexicas, pero bueno. Entonces, Cádiz, después efectivamente de la Constitución de Cádiz, vienen muchas ideas avanzadas plasmadas en Chilpancingo, como bien lo dice con Morelos. Antes estuvo los 11 puntos constitucionales de Rayón, que también pocos han hecho justicia. Y todo el mundo, fíjense, a ver, Cádiz, Rayón, de ahí nos vamos a nuestra primera constitución, los sentimientos de la nación, vaya, qué miseria, de Morelos, y de ahí nos vamos a la primera constitución, de ahí nos quedamos 1824. Hay principios que retratan todavía a este México naciente. Uno, todos somos mexicanos, unión. Todos tenemos derecho a la libertad, todos tenemos derecho a la igualdad. Y aquí voy a decir como surge México, y todos con una sola religión. Todos, Cádiz, los sentimientos de la nación, 1824. Si ustedes pueden ir a ver los principios, los primeros artículos de esas constituciones, todos hablan de una unión. Así surge México. Políticamente, ahí nos metemos. Pues les decía yo, ahí cada quien va por su lado y demás, y tuvimos que ensayar. Tuvimos que ensayar monarquía, tuvimos que ensayar federalismo, después de centralismo. Con Santana, pues ya íbamos así, ¿no? Federal, central, después para ir para acá. Y ya hasta que un poquito, Benito Juárez, pues igual en un momento histórico que le tocó a él, no de elecciones, pero sostener un país. El otro personaje también que vino también es igual que O'Donoghue en sus circunstancias, yo no digo que engañado, pero en sus circunstancias especiales. O'Donoghue, Maximiliano tienen mucha similitud también. Entonces, hasta que se viene a consolidar un poco la hegemonía nacional y todo, porque logró también concentrar todo, es Porfirio Díaz. Después vino obviamente se le fue de las manos, hay que reconocerlo, se le fue de las manos del gobierno, y hubo mucha injusticia, mucha división, y vino la revolución. Y así nos vamos, ¿no? Vino el Maximato, que intentó también unir un poco eso, y se le fue dar, bueno, gracias a Lázaro Cárdenas, que se liberó de Plutarco de las Calles, ¿no? Y ahí vino la consolidación del partido que tuvo mucho tiempo en el poder. Después vino la otra opción, después vamos a otra opción. O sea, somos en México que buscamos políticamente nuestra identidad, pero nuestra identidad social y de lo que implica el ser mexicano, la tenemos desde que nace México. La tenemos desde que Mesoamérica es lo que es. La tenemos desde que el virreinato es lo que es. O sea, no podemos denostar ninguna de las etapas de nuestro país. Entonces, definitivamente yo siento, unámonos. Somos México, tenemos una bandera, nos parezca o no, verde, blanco y rojo, y los colores los propuso incluir. Tenemos un himno nacional, ya dejemos de pelearnos por eso, nos parezca o no, lo convocó Santana. Y de ahí no se volvió a ocupar de él hasta de Juárez, y después Porfirio Díaz. Tenemos que separar la parte política de la parte lógica, histórica, ideológica, que es buena. Entonces, nuestros símbolos patrios ahí están. Hidalgo, gran personaje, las circunstancias no lo dejaron vivir. Morelos, gran personaje, no es porque no hayan querido, no, eran mentes brillantes, se avanzaron y como veían al país. Y tú me dices, tuvo la oportunidad, claro, pues fusiló, porque estamos aquí. Pero definitivamente, yo digo personalmente algo. Por ejemplo, el himno de Veracruz es hermoso. Es hermoso, ¿no? Quien lo compuso y todo. Estamos en una etapa política en que ahí está. Ya, volverá. O sea, así vamos. Somos México, unámonos, sintámonos lo que somos, un solo país. Gracias. Gracias, maestro. Queda una participación y ya con esto cerraríamos nuestra ronda de preguntas y comentarios. Adelante, por favor. Hay una pregunta en redes de Rafael Gómez Tablada.
Dice, ¿en qué año se firma el Tratado de Iguala y en qué año llegaron los españoles a Veracruz? Bien, los españoles a Veracruz partamos de español entendiendo a Hernán Cortés, pues llega en abril, Viernes Santo. Jueves Santo. Viernes Santo de 1519. Porque pregunta, ¿qué día es hoy? Es Viernes Santo, señora. ¿Qué horas son? Las 3. Pues declaro esta tierra en nombre de su majestad, Carlos V, y Viernes Santo 3, Veracruz, Sagrada Cruz, pues la declaro la villa de la Veracruz, porque está el 3, a las 3 de la tarde, a la hora nona, Cristo entrega la vida, y en fin, viene la Veracruz. Ahí llegan los españoles, digo, siendo precisos, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué año se firma el Tratado de Iguala? Tratado de Iguala, 24 de febrero, el Día de la Bandera. 24 de febrero de 1821, fíjate. Celebramos el Día de la Bandera y en sí, históricamente celebramos el Plan de Iguala, la programación del Plan de Iguala. Y febrero, los tratados de Córdoba, que empieza todo esto, es el 24 de agosto de 1821. Ahí empieza ya a concentrarse todo y el acta de independencia se firma el 28 de septiembre de 1821. Hubo venganza, porque cuando los Estados Unidos firman su acta de independencia en 1776, la primera que reconoce el acta de independencia de las 13 colonias es España. Y dice, si una nación la reconoce, como está ahorita Venezuela, si una nación reconoce y toda una nación, ya es jurisprudencia, ya se tiene que reconocer eso, ya hay problemas políticos, legales, ya los abogados saben más de esto. Sin embargo, dice, como que le echaste fuego a la separación de mis colonias, ya me tocará. Cuando se proclama la Iturbide, el acta de independencia, hubiera quedado ahí como las demás, pero Inglaterra dice, ahora me toca. Inglaterra es la primera que reconoce la independencia de México. Yo digo que hay una venganza entre España e Inglaterra, pero bueno, gracias. Pues muchas gracias por esta conferencia. La entrega. En este momento, ya por concluir, se le va a dar un reconocimiento al maestro Enrique Domínguez, por parte del Colegio de Veracruz. Y también aquí. Le cedo el micrófono. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos al público que nos acompañó hoy en el auditorio Aristóteles del Colegio de Veracruz y quienes nos siguieron a través de las redes sociales también. En este momento, en nombre del rector, agradezco la excelente ponencia del maestro Enrique Domínguez, historiador, donde nos lleva a datos históricos y aportaciones de el personaje Agustín de Iturbide, un importante personaje de la historia de nuestro país y que hoy nos está dando datos que muchos de nosotros no conocemos. Dice así: se otorga la presente constancia al maestro Enrique Domínguez por su participación como ponente en el foro 200 años del fusilamiento de Agustín de Iturbide en el marco de los foros 2024 año de Felipe Carrillo Puerto, que se llevó a cabo hoy 17 de agosto en el auditorio Aristóteles. Firma el rector, el doctor Mario Raúl Mijares Sánchez. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Y también, por supuesto, a la antropóloga Lidia Cañedo Morales por participar hoy dando sus conocimientos también en la moderación y su tiempo también de ambos. Muchas gracias, un fuerte aplauso. ¿Listos para la foto final? Otra más, por favor. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias.